Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, página 5 del tratado de Rosh Hashanah. Ayer estuvimos hablando sobre la prohibición de lote ajer. Es decir, que cuando una persona da un tipo de donativo o tiene la obligación de traer una ofrenda al Bet HaMikdash, no debe retrasar el pago de esa ofrenda. La discusión fue a qué se llama Balte Ajer y la discusión por eso surgió en este punto, hablando sobre Nisan como Rosh Hashanah Regalim, el comienzo de las fiestas. Es decir, el Balte Ajer se va a calcular en función de las fiestas, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot. Hay quien dice que tienen que pasar todos, 3 Regalim, hay quien dice que tienen que pasar los 3 en orden y el primero ser Pesach. Hay quien dice que con una sola fiesta vale, y hay quien dice que solamente la fiesta de Sukkot es la que marca que se transgredió esa prohibición. Y todo esto lo estábamos estudiando de el versículo que nos dice Behaga Matzotu, Behaga Shavuotu, Behaga Sukkot, y ahí tratamos de entender dos explicaciones del versículo. Uno que nos viene a unir el concepto de Pesach con Shavuot, que igual que Pesach tiene Tashlumim Kol Shiva, que durante los 7 días de la fiesta yo puedo completar la ofrenda que no hice el primer día. También en Shavuot Tashlumim Kol Shiva. Pero hay otra opinión que dice no. ¿Para qué viene a decir? Te viene a enseñarte que igual que en Pesach tienes que dormir la primera noche en Jerusalén y solamente en Hol HaMoed, el primer día de Hol HaMoed volver a tu casa, también en la fiesta de Sukkot es lo mismo. Entonces, nos dice así la Gemara, compartimos ahora nuestro DAF de hoy. Muy bien. Entonces, comenzamos ahí arriba y dice Betanakama, Rabbi Shimon. Y entonces el Tanakama, el primer sabio de la Bereitá, y Rabbi Shimon, que ellos explican el versículo de Behaga Matzotu, Behaga Shavuot, Behaga Sukkot, como la prohibición de retrasar el pago de sus ofrendas. ¿De dónde aprenden ellos? ¿De dónde aprenden ellos que se puede recuperar el que no hizo su corbán, su ofrenda, en Shavuot, en el día mismo de Shavuot, que lo puede recuperar durante los 7 días siguientes? Dice, Tashlumin le atzeret men aleu. ¿De dónde la tienen esa ley? Dice, Nafkaleu, midetane, Rabba Bashmoy. Ellos lo aprenden de otro lugar, de aquello que enseñó Rabba Bashmoy. Midetane, Rabba Bashmuel, que enseñó Rabba Bashmuel, Amelatora, Mane Yamin, Bekadesh Hodesh. Mane Yamin, Bekadesh Atzeret. Es decir, hay dos lugares en la Torah en el que se nos dice cuenta y después festeja. Por un lado se nos dice, cuenta los días para llegar a Rosh Hodesh, y en Rosh Hodesh festeja. Y en otro lado tenemos, por supuesto, la fiesta de Shavuot, que tenemos que contar 49 días, y después festejamos Shavuot. Entonces nos dice la Bereitá, Ma Hodesh, Limnuyab, Avatzeret, Limnuyab. Igual que Rosh Hodesh, vas a festejar en función de lo que contaste. Es decir, contaste días, festeja un día. Entonces Shavuot también festeja en función de lo que contaste. Es decir, ¿qué contaste? Semanas. Entonces festeja una semana. Ema Atzeret Hag Yomá. Pero a lo mejor podríamos decir que Atzeret también es un solo día. Amar Raba, dijo Raba, Atu Atzeret Yome Maninan, Shavue lo Maninan. Dice, ¿acaso en Atzeret contamos los días, pero no contamos las semanas? Ve Amar, si dijo aquel sabio, ve Amar Mar, Misvah lemimne yome o mitzvah lemimne shavua. Es decir, no, la fiesta de Shavuot, la mitzvah es contar los días y la mitzvah es contar las semanas, como nosotros hacemos en Sefirat HaOmer, que contamos los días y contamos las semanas. Veo. Y además, entonces, por lo tanto, lo que cuentas, festeja. Es decir, contaste semanas, entonces vas a tener un día de fiesta, pero puedes completar en caso de no haber traído tu ofrenda en el primer día durante 7 días, durante una semana. Y además, veo, Hag Shavuot Ketiv, la fiesta se llama Shavuot. Entonces, de ahí dice, del nombre mismo de la fiesta, aprende que tienes una semana para completar la ofrenda. Ahora la Gemara va a volver a una enseñanza que hubo antes, que pasó un poquito así desapercibida,
Nadie se dio cuenta, muy mal. Os voy a poner una mala nota. No, es broma. Dijimos, Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una vereita. Hayabe, la persona que tiene que traer Damín, Bearajim, Bejaramim, todo tipo de donaciones, Bekdeshot, o de alguien que santificó algún objeto para el Bet HaMikdash, o que tenía una ofrenda de Hatat, de Asham, una Olá, un Shelamim, Tzedakot, alguna Tzedaká que se comprometió a dar, Maaserot, los diezmos. Y después dice, Bejor, Umaaser, Pesach. Bejor Maaser, Pesach, y Leke Shijejao y Pea. Bien. Y de ahí empieza a decir sobre la ley de Balteajer. Pero aquí la Gemara le llama la atención algo. Dice, Pesach. Espera, ¿cómo me has dicho Pesach? Bar Macribe Birgalimhu. ¿Acaso si yo no ofrecí el Corban Pesach en la víspera de Pesach del 14 de Nisan, yo lo puedo ofrecer en otra fiesta? ¿Qué quiere decir Balteajer? Que no lo retrases hasta Sukkot. Dice Pesach, Zimna que diale, es decir, el Corban Pesach tiene un tiempo determinado y fijo. ¿Sí? No lo traje el 14, lo voy a traer en Shavuot, lo voy a traer en Sukkot. Veí, acrebe, y lo acrebe, itgele. Dice, hay que traerlo el 14 de Nisan. Si lo trajiste y lo ofreciste. Pero si no lo trajiste, itgele, es decir, ya pasó, ya se lo rechaza. Rafjizda, tenemos dos explicaciones. La primera dice así: dice Rafjizda, Pesach quede Nasba. Es decir, en realidad, Pesach es un error, no debería estar escrito ahí. Es decir, fue escrito por nada. Rafsheshet dice no. May Pesach, ¿a qué se refiere el Corban Pesach? No se refiere a la ofrenda de Pesach de la víspera. Shalme Pesach, estamos hablando de los Corbanot Shelamim de Pesach. ¿Qué es el Corban Shelamim de Pesach? Una persona viene y compra un animal para el Corban Pesach. Y le dice, este animal es mi Corban Pesach. Muy bien. Pasa el tiempo, pero me voy a cambiar esto de oído porque está en el lugar equivocado. Pasa el tiempo y de repente el animal se le pierde. Uy, ¿dónde está el Corban Pesach? No lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que comprar otro Corban Pesach. Compramos otro Corban Pesach, lo ofrecemos en Pesach y de repente aparece el animalito y dice, aquí estoy, yo era el Corban Pesach. Ese Corban Pesach no se puede hacer nada con él, porque tú lo estudiamos en Pesachim esto, porque tú ya lo determinaste como Corban Pesach. Entonces, ¿qué se le hacía? Se convertía en Corban Shelamim. Bien, entonces, ese es el Pesach del cual estamos hablando, de un Corban Pesach que se volvió Shelamim. ¿Hasta cuándo yo lo puedo retrasar para llevarlo al Bet HaMikdash? Dice, Balteajer, no te retrases hasta que ya están las tres fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces pregunta la Gemara, y si es así, Hainu Shelamim, es decir, ya enseñamos en la Bereita acerca de los Shelamim. ¿Por qué me vienes ahora a añadir este caso de un Korban Pesach? En realidad no es más que otro Shelamim normal. Tana Shelamim, Habaim, Mehamat Pesach. Betana Shelamim, Habaim, Mehamat Atzman. Dice, no, nuestra Bereita está enseñando tanto el Korban Shelamim que viene por otro motivo, que es el Korban Pesach, como los Shelamim que vienen por sí mismos. Porque si hubiésemos enseñado solamente los Shelamim normales, Shelamim, ¿qué hubiese pensado yo? Salka, Tajamina, yo hubiese pensado, Oil, Umehamat Pesach Kaatu, puesto que estos animales llegan a nosotros por culpa del Korban Pesach, que no los pude, que se me perdió y ahora lo encontré de nuevo y ahora se convierte en Shelamim, ese animal, que Pesach Damu, entonces ese Shelamim se parece al Korban Pesach. ¿Sí? Y entonces solamente Berregel Rishon ya abora lehen, es decir, que solamente con que pase Pesach ya se transgredió. Kamash Malan que no, que es como el resto de los Shelamim, que se transgrede la prohibición de Balteajer solamente después de que pasen los Shalosh Regalim. Muy bien, seguimos entonces. Creo que la conexión está un poquito complicadilla. Muy bien, entonces dijimos que hay una prohibición de Balteajer. ¿Sí?
Ahora, pregunta la Gemara y dice, Menahan Emile, ¿de dónde nosotros aprendemos que se transgrede la prohibición de Balte Ajer? Y específicamente en todos esos tipos de ofrendas que mencionó la Bereita. Dice, hay un versículo en la Torá que está en el libro de Devarim que dice, Kitidor neder Lashem, cuando prometas una promesa para Hashem tu Dios, lo te ajer la no te retrases en pagarlo. Kidarosh y Dreshenu, porque reclamar te lo van a reclamar, te lo va a reclamar Hashem tu Dios, Hashem lo queja. Me'imach, de ti, veaya bejajet, y habrá en ti una transgresión. Bien, sobre este pasuk vamos a aprender que hace referencia a todos esos tipos de ofrendas que hemos mencionado antes. Dice así: Menahan Emile, ¿de dónde yo lo sé? De Tanu Rabanán, que enseñaron nuestros sabios en una breita. Kiti Dorneder, cuando prometas una promesa. En Li, es decir, ¿qué entiendo yo? Que se transgrede Balte Ajer cuando. El Aneder, únicamente cuando hagas una promesa. Es decir, la persona que dice, voy a traer una ola o voy a traer un shelamim. Bien, eso es, prometo que voy a traer un shelamim. Bien, en liela neder, pero el que dice nedaba, es decir, nedaba, ¿qué quiere decir? Que coge y dice, este animal lo voy a llevar como hatat. Bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la responsabilidad. Es decir, una persona que dice neder, voy a dar un animal al Betamikdash, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si compro un animal y el animal se muere, tiene que comprar otro hasta que lo consiga llevar al Betamikdash. Pero el que dice voy a dar este animal al Betamikdash, si ese animal se muere, ya está, no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que él prometió es ese animal, no otro. Bien. Entonces, ¿de dónde yo sé? El versículo solamente me habla de neder, de promesa. ¿De dónde yo sé también que una donación? ¿Sí? Menaín, Neemar Kan, neder. Es decir, aquí solamente nos habla de promesa. Entonces, Neemar Lehalán, pero más adelante dice el versículo, Im neder o nedaba. Es decir, si es un neder, una promesa o una nedaba, una donación, entonces, ¿qué pasó? Los está poniendo juntos el versículo. Male Halán, Nedabaimo, Afkan, Nedabaimo, igual que ahí en adelante, cuando dicen Neder, un Nedaba, están juntos, entonces aquí también están juntos. Continúa el versículo y dice, la Shem me lo queja, para Shem tu Dios. ¿Qué es para Shem tu Dios? Elu Hadamim, es decir, que dice mi valor sobre mí, ve Alahim, y el que evalúa a la persona, ve a Haramim, y el que excluye un objeto para Hashem, Ve'akdashot, y el que santifica un objeto para las necesidades del Betamikdash. Todos ellos lo aprendemos de la palabra Lifnei Hashem lo queja. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen la santidad del Betamikdash. Y todas son para Hashem. Y los Kohanim no tienen ninguna parte en ello. Es decir, que puesto que todo eso es para Hashem totalmente, entonces por eso lo aprenden de la palabra que dice aquí, la Hashem lo queja, que a priori está, que parecería que está de más. Ahora dice, lote a Jerusalén, no te retrasarás en pagarlo. Entonces dice, le shalem, velo katuv le shalem. Es decir, no tardarás en pagarlo. No dice no tardarás en pagar, dice pagarlo específicamente. ¿Qué es? Que es hu velo hilufab. Es decir, ese animal, pero no aquel por el cual intercambiaste. Lo vamos a ver más adelante en el estudio. Porque reclamar te lo va a reclamar. ¿Qué te va a reclamar? ¿A qué se hace referencia esta parte del versículo? Elu, hataot, vashamot, veolot, ushlamim. Es decir, son las ofrendas de hatat, de asham, la solat reya, los shelameh hagigá, que todos ellos se les pide a la persona. ¿Por qué? Porque es una obligación que la persona tiene de manera individual. Ahora dice, Hashem me lo queja. Hashem me lo queja. Hashem te va a pedir responsabilidad. ¿De acuerdo? Y entonces dice que a qué hace referencia el Hashem me lo queja. A los Maaserot y al Bejor. ¿Sí?
¿Por qué? Porque sobre ellos también dice, Veajalta lifnei Hashem lo queja. Bien, entonces del hecho de que ahí también se refiere a ello como la Hashem lo queja para Hashem tu Dios, aprende que hace referencia a ello. Muy bien, perdón. Muy bien. La Hashem lo queja. Ahora dice, Meimach, que dijo, Hashem lo va a reclamar de ti. Meimach, Zeleket, Shijeja, VPA. Es decir, son las tres misbot agrícolas de lo que se te cayó en la recolección, lo que olvidaste recolectar y de la esquina que no recolectaste. ¿Por qué? Porque eso es una parte del pobre. Y está escrito, cuando habla de ello, et heani imach, del pobre que está contigo. Ahora, por último dice, vaya bejajet, y tendrás entonces una transgresión. ¿Qué quiere decir? Velo korbanejajet. Es decir, en ti va a estar la transgresión, pero no en tu ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que si la persona, tenía que traer una ofrenda antes de Sukkot, no la trajo, tenía el animal ahí y lo dejó pasar. Un Pesach, Shavuot, Sukkot, sí, el animal ya se hizo viejo, todo bien, de repente dice, ¿sabes qué? Lo voy a llevar al Betamigdash. ¿Qué podría yo pensar? Pero como le pasó su tiempo, entonces ya no vale. Dice, no. El pecado está en ti, pero no en tu animal. Tu animal no se hace pasul. Lo vas a poder ofrendar en el momento en el que lo lleves. Muy bien. Entonces, de este versículo hemos visto cómo viene Tanur Rabbanán, enseñó a nuestros sabios, que ese versículo hace referencia a todos estos tipos de casos en los cuales la persona transgrede la prohibición de Baal Teajer, que no hay que retrasar el pago de ofrendas o sacrificios. Muy bien. Amarmar, dijo aquel sabio, lo teajer le shalemo, no te retrasarás en pagar. Velo gilufó. Dijimos, le shalemo, de pagarlo a él. Él, pero no por lo cual lo vas a intercambiar. Ahora dice gilufemai. ¿Qué es eso que se intercambia? Si vamos a decir y gilufe ola ushlamim, si vamos a decir que es lo que intercambia una ola o un shelamim, es decir, que ya se paró al animal para el corbán y se perdió y vino y se paró a otro animal. Después se encontró al primero y se hizo la expiación con el primero. Que nos queda el segundo delante de nosotros, no podemos hacer nada. ¿Sí? Badaisho Bergam, Ale, Abe Balteajer. Seguro que también va a transgredir por ese animal la prohibición de Balteajer. ¿Sí? Sheare Hilufim Ele Dinam. ¿Por qué? Porque el que intercambia adquiere automáticamente la ley del animal que intercambió. Entonces, dice Mikrab Karbe, y puesto que lo va a ofrendar, Aleji Korban Leazma, él es una ofrenda por sí misma. Pero también sobre ella se dice, Lote Ajerle Shalemón, no tardes en pagarlo. Bien, es decir, también aprendimos que una persona que vino y tiene una ofrenda de Olash, Lamim, Hatat, etc., y viene y lo intercambia por otro animal, no se puede. Es decir, tiene santidad tanto el animal original como el nuevo animal. Bien, entonces dice, Lote Ajerle Shalemón, no tardes en pagarlo. Entonces, no podemos estar hablando de un intercambio de Ola y Shlamim. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, aunque yo lo intercambie, los dos los tengo que ofrendar. Y si los dos los tengo que ofrendar, sobre los dos recae la prohibición de Balteaje. Entonces dice, y Gilufejatat. Entonces, si decimos que el versículo está hablando de lo que intercambio por una ofrenda de Hatat, Lemitaazla. Dice, no, una ofrenda de Hatat que se perdió y los dueños ya hicieron otra ofrenda. Y cuando se encontró, los dueños ya no tenían la obligación de hacer hatat. Entonces ese animal no sirve, ni siquiera sirve como hatat, porque los dueños ya no tienen la obligación de hatat. Entonces, ¿qué se hacía con ese animal? Ya habíamos dicho que se lo encerraba en una habitación, se lo dejaba morir. ¿Sí? Le mitad hazla. Entonces no podemos decir Balteajer, que no se puede retrasar en su ofrenda. No puede decir, no podemos estar hablando de él. El amai gilufá. Entonces, ¿qué quiere decir los animales que los intercambian? Gilufé toda, es decir, lo que viene a intercambiar una ofrenda de toda. La ofrenda de toda tenía un animal y además tenía 40 panes. Habíamos hablado ya de ellos.
que algunos eran hametz y estaban divididos en 10, 10, 10, 20 y 10. Y entonces, los que eran más gruesos, los que eran más finos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona coge y separa un animal para una ofrenda de toda. Bien, y ese animal se pierde. ¿Qué hace la persona? Coge y compra otro animal. Y ahora cuando ya tiene el otro animal de toda, de repente aparece el primero y se mezclan. Yo ya no sé cuál es el que era el de toda y el que no era de toda. Bien, no es que se perdió, dices. Yo tengo un animal de toda y se me mezcló con otro animal. Yo ya no sé cuál es el que era toda y el que no era toda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que llevo los dos animales. Si pudiese llevar los dos, perfecto. Pero vamos a decir que uno de los dos se perdió o murió. Entonces, ¿qué hago? Digo, si llevo el animal con los panes, dice, al animal original le corresponden los panes, pero a su intercambio no. A lo mejor el animal que me quedó es el animal que intercambiaba. Entonces no puedo llevar los panes. Ahora, si no llevo los panes, a lo mejor ese es el animal original. Y entonces estoy ofreciendo una ofrenda de todas sin sus panes. Entonces estoy en una situación en la que no tengo salida. Entonces, por eso no puedo decir Balteajer. No puedo no retrasarme porque nunca lo voy a poder ofrecer. Entonces dice Todá Shenit Areva Bit Murata. Es decir, una ofrenda de Todá que se mezcló con su intercambio. Umeta Hadmehen y murió una de ellas, yo no sé cuál es. Jabertá en la Takaná. Es decir, la que quedó no tiene arreglo, no puedo hacer nada con ella. ¿Cómo quieres que haga? Likriv, ¿quieres que la ofrezca? Velikriv lejem beada. ¿Quieres que la ofrezca a ella? ¿Y los panes? Dice Dilma Terumahi, a lo mejor no es el animal, sino que es el intercambio no le corresponden los panes. Likrev velo lejem, ¿quieres que la ofrezca sin panes? Dilma Todahi, a lo mejor ese es el animal original de la ofrenda de toda. Entonces, sobre esto no podemos decir que hay balteajer. Bien, entonces pregunta la Gemara y dice, veja, que van de la betakrabahi, kralem maute el amali. Dice, espera. Dice, si yo no la puedo ofrecer ese animal, entonces ¿para qué necesito un versículo que me venga a excluir ese animal de la prohibición de balteaje? Evidentemente el versículo ya me está diciendo que no recae sobre ese animal balteaje. Pues Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Leolam, Lemaute Gilufe Ola Ushlamim. En realidad, el versículo viene a excluir los intercambios de las Olot y los Shlamim. Y aquí, ¿de qué caso estamos hablando? Que Gon, Sheabru Alab, es decir, la persona se mezcló el corbán original, pasó por el corbán original, Shene Regalim, es decir, digamos que yo tenía una ofrenda de Ola. Y sobre esa ofrenda de Ola pasó Pesach y pasó Shavuot. Bien, Behumam. Y de repente le salió un defecto. Ya no la puedo ofrecer. Tengo que intercambiarla por otro animal. Bien, ahora este nuevo animal, ¿en qué situación está? Dice, Vejilelu alajer. Dice, Beabar alabra y elejad. Ahora, sobre el tercer animal, el segundo animal, el que intercambió, pasó Sukkot. Entonces dice, Salca, Tajamina, yo podía haber pensado, me olvidé de bajar por aquí, no pasa nada. Ya voy a encontrar el lugar. Me va muy lento hoy. Dice, Salca, Dataj, Amina, yo podía haber pensado, Oil, Umikoach, Kama, Kaati. Dice, puesto que este animal segundo llegó aquí por la fuerza del primero, para intercambiar el primero, y sobre el primero ya pasaron 2 fiestas, Ukeman de Abru Alab, Dame. Cuando pasa la tercera fiesta sobre el intercambio, el animal por el cual yo cambié, el que le surgió el efecto, que le habían pasado 2 fiestas, digo, entonces es como si le hubiesen pasado 3. ¿Por qué? Porque este animal viene a sustituir al otro. ¿Y por qué está aquí? Porque está sustituyendo al otro animal. Entonces, si sobre el otro ya pasaron 2 fiestas, la tercera fiesta que pasa es como si fuese la tercera de este animal, aunque solamente pasó por una. Dice Kama Shmalan que no. Por eso nos enseña el pasuk y nos dice, ¿sí? Lote ajer le shalemó,
él, pero no su intercambio. Es decir, que el intercambio de esa ofrenda de Olá, que le salió un mum y que ya había pasado 2 fiestas, empieza de cero su cuenta de fiestas. Y entonces el Balte Ajer no empieza ahí, aunque pase Sukkot, la tercera fiesta no está infringiendo la prohibición de Balte Ajer. Pregunta la camarada. Vele Rabbi Meir, de Amar, que van a llevar a la Regel, Rishon, Be Balte Ajer. Maíka de Memar. Ah, pero ¿qué dijimos? Dijimos que Rabbi Meir opina que con que pase solamente una fiesta ya se transgredió la prohibición de Balte Ajer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con este? Dice, Amarraba, dijo Raba, Ajabe Mayaskinan. ¿En qué caso estamos hablando? Shehuman Betoja Regel. Dice, no, aquí estamos hablando de otro caso, si es para Rabbi Meir. Para Rabbi Meir vamos a decir que el animal le surgió el defecto en medio de la fiesta. Es decir, yo tengo todo Pesaj para traer mi ofrenda. Bien, pero empezó Pesaj y de repente, pum, el animal le surgió un defecto. ¿Qué hago? Lo intercambio por otro animal. Y entonces ese animal no pasó la fiesta, pasó solamente la mitad de la fiesta, el día de fiesta, Yom Tov. Bien. Y entonces yo podría haber dicho, da igual, puesto que este animal llegó aquí para intercambiar a uno al que ya le pasó la mitad del día. Entonces, cuando le complete el día entero, entonces es como si hubiese completado toda la fiesta. Dice, vamos a ver las palabras de la Gemara. Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Shehuman Betoja Regel, de Gilelo, lo intercambió por otro animal dentro de la fiesta. De Abar Alab, y pasó el resto, la segunda parte de la fiesta, de Abar Alab Regel. Salca la Tajamina, yo podría haber pensado, Joilmi, Koaskama Kaate, puesto que el animal llegó aquí por la fuerza del primer animal, que ya había pasado, ya había vivido media fiesta, que mande a Barale, Kule, Regel, Dame. Entonces podríamos decir que ese animal es como si lo hubiese pasado por él toda la fiesta, y entonces para Rabbi Meir es Balte Ajer. Entonces dice Kama que no, ven y aprende que no, que media fiesta no le sirve y tiene que pasarlo en una fiesta entera, y entonces por eso sobre él no recae la ley de Balte Ajer para Rabbi Meir. Ahora, ¿qué más dijimos en la Bereita? La otra cosa que aprendimos, que le llamó la atención a la Gemara, es que dice, ve allá beja het, es decir, que en ti recaerá la transgresión. Velo be corbaneja het, pero no en tu sacrificio, no en tu ofrenda. Quiere decir que este animal, aunque yo transgredí la prohibición de Balte Ajer, yo siempre lo puedo seguir ofreciendo y no es un animal pasul, no es un animal inválido. Veja me ajanafka. Ahora, ¿y de dónde lo aprende esto? De Ajerim Nafka, lo aprende de Ajerim, de la opinión de los otros sabios. De Tania, como se enseña en una veraita, Ajerim Ombrim, los otros dicen, Yahol Yehe Bejor, Sheabra Shenato, Kifsul Hamukdashim, Veifsal. Dice, ¿qué es lo que pasa con un Bejor, un animal Bejor? Que le pasó su año, es decir, el primer año de vida. Es decir, nos está tratando de decir aquí la Gemara, que el momento de ofrecer el animal Bejor es durante su primer año de vida. ¿Qué le pasó si ya pasó su primer año de vida? A lo mejor vamos a decir que se convirtió como una ofrenda pesulá, como esas ofrendas que se invalidan porque pasó su momento. Dice Talmud Lomar. Dice Talmud Lomar, dice no, ven y aprende del versículo. Dice, ve a jaltar y final me lo queja. Comerá Santa Shem tu Dios, en el lugar que él va a elegir de reposar su presencia en él. Masar de Ganejá, es decir, el diezmo de tu cosecha. Tirosheja, tu vino, Beizareja y tu aceite. Ubejorot, Becareja, Bezoneja, los primogénitos de tu pequeño y tu gran ganado. Ahora, ¿qué dice aquí? Makish Bejor le Maaser, está uniendo el Bejor con el Maaser. Lo pone todo junto. Maaser en Onifsol Mishanal de Jabertá. Igual que el Maaser no se invalida de un año para el otro. Haz Bejor. En Onifsol Mishanal de Jabertá, también el Bejor, aunque pase un año, 2 años, 3 años, no se invalida. Tú estás transgrediendo porque no lo trajiste en su momento, pero el animal no se invalida. Ahora dice Isterich, yo necesito de todas formas enseñarlo esto, porque Salca de Tajamina yo podría haber pensado, Hanemile, esto de que nos invalida por retrasar el corbán, nos hace pasur. ¿En qué es? Davka bebejor, justamente en el bejor de la Bararzau. ¿Por qué? Porque es una ofrenda que se le da
como alabanza o como agradecimiento a Hashem. Pero no es una ofrenda que viene a expiar alguna transgresión. Es decir, no es algo que necesite yeratze, que necesite que sea aceptado por la voluntad de Hashem para expiar alguna transgresión. Abal, Kodashim, pero las ofrendas que tienen santidad de Kodashim, el resto de ofrendas de Bene Arsaninu, que sí están ahí para expiar las transgresiones del pueblo, Ema lo liretsu, lo lirzu. Entonces dice, ahí voy a decir que no puedo retrasarme en traerlos. Y si me retrasé y transgredí, ya son pesulim, ya no valen. Kamash malan que no, porque dice vaya bejajet, velo bekorbaneja. Es decir, que incluso que te retrasaste en traer tu olá, tu hatat, tu asham, no se hace inválido. Ahora, Beakati, la Gemara rechaza esto. Dice incluso el resto de korbanot. No te falta aprenderlo de un versículo. ¿Sí? Es decir, lo que me acabas de decir, yo lo puedo entender sin necesidad del versículo. Mi de Ben Azai Nafka, lo podemos aprender como Ben Azai dijo, de Tania, como dice la Bereita. Ben Azai, Omer dijo Ben Azai, Oto, Matar Mutlomar. ¿Qué quiere decir la palabra Oto? Dice aquí, el versículo en Vayikra, Vimeachol y Agel, mi basar, Zebach Shelamim, y si comer vas a comer de la carne, de la ofrenda de Shelamim, al tercer día. Lo yeratze, no será aceptado tu expiación. Pigul, perdón, lo yehashev, perdón, otra vez. Lo yeratze, hamakriboto, lo yehashev, lo. El que lo ofrezca no se le va a considerar. Pigul yiye veanefesh aogelet mimenu abonayisa. Es una ofrenda que está pigul, que está estropeada, y entonces el alma que coma de ella, la persona que come de ella, su pecado tendrá que cargar con ella. Ahora, ¿qué dice aquí el versículo? Lo yeratze amakriboto. No será aceptado por el que lo ofrezca. Ahora dice, ¿qué quiere decir oto? Matan Mutlomar. ¿Qué nos enseña la palabra oto? Él, aquí en este versículo. El Fishenemar, puesto que dice en cuanto al neder, lote ajerle shalemó, no te retrases en pagarlo. Shomea ni yo entiendo. Af meajar nidro bebalieratze. Incluso después de que retrasó su neder con balieratze. Talmud Maroto, dice el versículo, y dice, no, oto. Ese sacrificio pigulu beloyeratze. Es únicamente, solamente él es pigul y no es aceptado. Ven meajar nidro beloyeratze. Pero el que retrasa su promesa no es lo yeratze y entonces no se hace pigul. Entonces, por último, otra opinión bastante especial, bastante particular. Dice, Ela, entonces, es decir, como que aquí viene a decir lo que hemos visto hasta ahora, es que es verdad. Tienes razón, no haría falta enseñar un versículo para aprender que, que esa ofrenda no se hace inválida por haberse retrasado. No hace falta un versículo. Dice, tienes razón. Entonces, ¿para qué está el versículo? Ela bejajet velo bishtejajet. Es decir, ¿qué quiere decir? Y habrá en ti transgresión. En ti, pero no en tu esposa. ¿Por qué? Salca de Tajamina, yo podría haber pensado. Oír, ve amar Rabbi Yohanan, puesto que dijo Rabbi Yohanan, veitema Rabbi Eliezer, y alguien dice que fue Rabbi Elazar, perdón. En ishtosh el Adam meta, ela imken, me bakshim imenu mamon, ve enlo. Es decir, ¿por qué muere la esposa de una persona? Hazbe shalom, lo aleno, porque vienen a pedirle dinero, es decir, ¿dinero de qué? Que él prometió, ¿sí? Venlo, y no tiene con qué pagar. Sheneemar, como dice el versículo, Imen leja le shalem, si no tienes para pagar, lama ikaj, mishkaveja, me tajteja, ¿por qué voy a tomar tu cama debajo de ti? Es decir, tu cama hace referencia a tu esposa. Ema behai avon de balte a hernami. Ishto meta. Entonces, ¿qué podría yo decir? Que también por la transgresión de lo yaher, entonces también lo aleno, la mujer podría llegar a morir. Kamash maran que no. Bejajet velo beishteja. En ti está la transgresión, pero no en tu esposa. Hasta aquí nuestro dab de hoy.
mañana antes de Shabbat nos encontraremos para seguir avanzando en el Daf Vav Hizku Veimtzu, y muchas gracias a todos por estar ahí.